Roberto Carlos Figueroa fue primero secuestrado, luego asesinado el viernes mismo en Morelos. La autoridad, como siempre, ha estado dando información a cuentagotas. Para hablar más de este tema, hacemos contacto en este momento con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Adela. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Igualmente, Leopoldo, es poco lo que se sabe de este caso. Es poco, pero es brutal lo que sabemos hasta el momento, que sale a trabajar, lo privan de su libertad, piden un rescate a su esposa y este rescate al parecer es pagado y aún así es encontrado sin vida ese mismo día Roberto Carlos. Como bien decías hace un momento, era muy ácido, era muy crítico y eso despertó la indignación de sus colegas que al día siguiente, sin chistar, pues se manifestaron en Morelos. Y evidentemente esto, como tú dices, marca ya pues un cierre de sexenio muy decepcionante en muchos rubros, particularmente en materia de protección a periodistas, en donde México sigue encabezando la lista de países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo y el más violento de las Américas, sin lugar a dudas, compitiendo con países como Haití, donde también ocurren asesinatos de periodistas, Honduras y ya en mucho menor grado en los últimos años en Colombia, pero evidentemente México está en nada grato, en un infame primer lugar como país más letal para el ejercicio periodístico en el continente. Fuera de los países que están en guerra, ¿no? Pero como si estuviéramos en guerra, Leopoldo. Es terrible. Así es. Lo que está pasando hoy, por ejemplo, en la Franja de Gaza es totalmente aparte porque se han contabilizado por parte de otras organizaciones ya 100 periodistas asesinados. Esto nunca se había visto en la historia de la humanidad desde las grandes conflagraciones, desde las guerras mundiales, pero, y sobre todo en un periodo de tiempo tan corto. Pero efectivamente, cuando inicia la guerra de Ucrania en 2022, aún así México fue el país más letal aquel año con 13 asesinatos de periodistas. Estamos hablando de la invasión, de un ejército regular, de un enfrentamiento entre dos fuerzas armadas, en donde uno pensaría pues que sí, el nivel de violencia es mucho mayor y en México pues silenciosamente, si se me permite el término, van matando periodistas sin que esto tenga consecuencias en un supuesto estado de normalidad democrática, en un supuesto estado de derecho, donde las instituciones, pues por lo que nosotros sabemos hasta el momento, pues no han desaparecido los poderes, no se han suspendido garantías y de facto así es. De facto la gente no se puede manifestar, no puede expresar desde sus medios de comunicación en vastas zonas del país, como ya lo habíamos dicho en algunos otros momentos, Adela, se han configurado verdaderas zonas silenciadas y parece que no solo no se actúa, sino que conviene el silencio a ciertos actores de poder político y criminal. Ahora, Leopoldo, este ha sido el sexenio más violento contra los periodistas, porque pues no solamente estamos hablando, hay otro tipo de agresiones, no solamente estamos hablando de secuestros y de asesinatos, ¿no? Así es, Adela. Mira, nada más para dar una idea al auditorio. Estamos hablando de 3.242 agresiones contra la prensa durante el sexenio, lo que va del sexenio del presidente López Obrador. ¿Quieren que hagamos un comparativo? Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se cometieron 2.502 agresiones, es decir, estamos hablando de más de un 50% respecto al sexenio anterior y este todavía no acaba y este además es todavía más corto, ¿no? Porque acaba el 1 de octubre. Tiene ya el récord infame del año más letal contra la prensa, el 2022, el año más violento en términos generales, hostigamiento, amenazas, privaciones de la libertad, todo tipo de agresiones contra la prensa, casi 700 agresiones ese mismo 2022, ese fatídico 2022. Hoy estamos viendo en el contexto electoral también mucha violencia contra la prensa. Seguramente con estas tendencias estaremos viendo
por lo menos el mismo nivel del 2023, y entonces eso nos coloca una pregunta hacia adelante, hacia la próxima jefa de Estado, decir, ¿qué va a hacer con esta violencia contra la prensa? ¿Va a seguir el discurso estigmatizante? ¿Va a seguir la denostación y la descalificación de la labor periodística? Porque ya vimos que en un ambiente virulento y en un ambiente de hostilidad verbal, la violencia se incrementa y tenemos los números. Repito, 50% más agresiones en lo que va de este sexenio a todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Efectivamente, creo que toda violencia es condenable. El elemento adicional aquí es que matan a periodistas en México por lo que publican, y publican para nosotras y para nosotros. Y en el momento en el que dejan de publicar, nos están privando de nuestro derecho a la información. Es decir, el asesinato de periodistas afecta, por supuesto, en primerísimo lugar a las víctimas, a sus familias, a quienes les sobreviven, pero afecta también a la sociedad. Está comprobado, y lo hemos comprobado en artículo 19, mediante la investigación de historias de periodistas asesinados y desaparecidos en sus comunidades. De hecho, les recomiendo esta publicación de hace 4 años. Ya nadie publica eso, lo pueden encontrar, así se llama, Ya nadie publica eso, en nuestra página de internet. Y es que sí, te mueren las historias también con los periodistas y se infunde miedo. Ya nadie retoma el periodismo en las comunidades donde se está asesinando periodistas. Exacto. O por lo menos no esas historias que puedan generar peligro, pues. Pues hoy por hoy, el número de agresiones en la Ciudad de México está en un lejano primer lugar, pero no son las más violentas. Las más violentas las encontramos todavía. La entidad con más periodistas asesinados es Veracruz, con 31. Luego viene en Oaxaca, luego viene Chihuahua, Guerrero. En Guerrero la violencia está desatada desde hace muchos años en contra de periodistas. Lo hemos comentado en numerosas ocasiones. Ha habido amenazas incluso masivas contra periodistas que han tenido que desplazarse de sus comunidades. Es decir, todo el gremio de una localidad de un día para otro se va, porque los meten a todos a un chat de WhatsApp y les dicen, calmaditos, esto aquí controla tal grupo criminal, ya no pueden decir esto, y les damos tantas horas para que se vayan, y se van. Entonces, eso está pasando. Y entonces, más allá de términos cuantitativos, en donde hay en un lejano primer lugar está la Ciudad de México, donde vemos las agresiones más violentas son en estos estados. Repito, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, en Guanajuato, en el sur de Guanajuato, hoy Chiapas. En Chiapas no se han materializado muchas agresiones, pero porque hay muchas amenazas por este nivel de violencia que se está viviendo en la entidad. Hay mucha autocensura. Entonces, ahí se van generando estos bolsones, estas zonas de silencio en todo el país, y van creciendo como una epidemia. Ahora, ¿quiénes son los que están ejerciendo mayor violencia contra los periodistas? Y por otro lado, una pregunta pues obligada también, Leopoldo, es esta andanada de descalificaciones de cada mañana desde Palacio Nacional a los periodistas, a la prensa, esta sección de todos los miércoles de quién es quién en las mentiras de la mañanera, ¿ha dañado esto? ¿Ha hecho daño? Empiezo por la segunda pregunta para conectar con la primera. Definitivamente ha hecho mucho daño a la conversación pública, la mañanera, y le ha hecho muchísimo daño esta sección que se llama el quién es quién en las mentiras, que desde el día 1 fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuvimos una audiencia donde en Washington, bueno, en línea, pero la comisión sesiona desde Washington. Estuvo presente el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y ahí defendió el ejercicio que llevaba apenas una sesión, una edición. Estoy hablando de 2021, si mal no recuerdo, junio del 2021, y decía que se tenían que defender de las mentiras, etcétera, etcétera. Y ahí le contestaron los comisionados y comisionadas
y el propio relator para la libertad de expresión de la comisión les dijo, es que el Estado no puede hacer auditoría de contenidos de medios. El Estado no puede establecer un criterio de verdad. Imagínense el nivel de arbitrariedad al que se va a someter el ejercicio periodístico cuando el jefe de Estado en turno o los órganos de Estado deciden esto es verdad, esto es mentira. Es un franco retroceso democrático en ese sentido. Y conectando con la primera pregunta, las agresiones contra la prensa las cometen por mucho, en primer lugar, las autoridades públicas. Una de cada dos agresiones. Estamos hablando de casi el 50% de las agresiones cometidas por funcionarios públicos, sobre todo a nivel estatal y municipal, pero ojo, en los últimos años las agresiones cometidas por autoridades federales han sido todavía más altas que en años anteriores, incluso colocándose en un segundo lugar frente a otras autoridades locales. Es decir, están las estatales, luego las federales y luego las municipales, cuando históricamente las autoridades federales siempre eran las que menos agresiones cometían. Entonces, sí es preocupante. A ver, queremos atajar el problema de violencia contra la prensa con una estrategia adecuada a partir de este diagnóstico. Enfócate en las propias autoridades que cometen la mitad de las agresiones. Ahí está uno de los meollos del asunto. Porque pues, el Departamento de Estado obtiene los datos de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual no tiene nada de malo, son públicos y se pueden discutir y se pueden refutar incluso con argumentos y con hechos y con evidencia, no con descalificaciones. Y a partir de ahí el presidente comenzó a tildarnos de herramienta del imperio y de que éramos golpistas, etcétera, etcétera. Pero la realidad ahí está. O sea, es que el informe no lo hace el Departamento de Estado con información secreta o que obtuvo de algún medio incluso ilícito. No, es información pública, es información que publicamos las organizaciones. Y efectivamente hay una enorme preocupación, Adela, porque México está inmerso en una dinámica de violencia contra la prensa y en general contra las voces disidentes muy similar al resto de la región, del resto de América Latina, con sus velocidades, sus intensidades, sus magnitudes. Hay algunos elementos de autoritarismo preocupantes que de pronto también son utilizados, por ejemplo, en El Salvador, o fueron utilizados en Guatemala hasta hace muy poco, o en Nicaragua, o luego de pronto Gustavo Petro en Colombia utiliza la misma estrategia de denostación que el presidente López Obrador, o el propio Milei en Argentina. Aunque parecieran en el espectro ideológico muy diversos los gobiernos, no lo son tanto a la hora de confrontar a la prensa. Yo creo que hay que enmarcar la discusión sobre la violencia contra la prensa en este contexto regional de franco cierre del espacio cívico, donde se agrede a periodistas, pero también a organizaciones de sociedad civil como la nuestra que está defendiendo derechos humanos. Ahora, finalmente te pregunto, Leopoldo, ¿qué se puede hacer para proteger a la prensa y a los periodistas? Difícil, Adela, porque hay un ejercicio muy que fue empujado desde la sociedad civil desde el 2012, que convirtió en ley, la Ley para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que dio pie al mecanismo. El mecanismo funciona, trastabillea, funciona a tropezones, pero funciona por un elemento que me queda muy claro y nos queda muy claro desde la organización, que es que en su junta de gobierno hay 4 lugares para periodistas y organizaciones de la sociedad civil que tienen voz y voto para revisar las medidas de protección a hoy 2,000 beneficiarios. Estamos hablando de 2,000 personas que están pidiendo protección a la prensa, a la gobernación, por su labor de derechos humanos o por su labor periodística. Ahí está la sociedad civil haciendo escrutinio permanente de este mecanismo. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque del otro lado tienes un 98% de impunidad. ¿Qué mecanismo de protección va a servir con esos niveles de impunidad? Ha habido casos de periodistas desplazados
que han tenido precisamente que salir de sus comunidades como medida de seguridad y cuando los regresan son asesinados. Fue el caso de Pedro Tamayo en el 2016 en Tierra Blanca, Veracruz. ¿Por qué? Porque nunca se procesó y se castigó a quienes lo amenazaron, a quienes lo intentaron matar con anterioridad y quienes finalmente lo lograron cuando regresó de su desplazamiento. Entonces, protección sin justicia no sirve y justicia sin protección tampoco. Pero aquí otra vez damos las claves. 1 de cada 2 agresiones son cometidas por funcionarios públicos. Hay que establecer mecanismos de rendición de cuentas más allá de lo penal para que los funcionarios públicos que agredan a la prensa sean inmediatamente suspendidos o inhabilitados mientras se lleva a cabo una investigación. Ese tipo de mecanismos, un registro de violentadores de la prensa, lo que quieran y manden, pero sí los funcionarios públicos tienen que empezar a rendir cuenta por lo que hacen en contra de periodistas en México. Bueno, ¿y cómo?